Saludos queridos amigos. La reciente escalada de Israel y Estados Unidos en Irán, durante la cual resultó muerto el ayatollah Ali Khamenei y muchos otros líderes religiosos y políticos en el país, ha traído gran expectativa mundial. Muchos se preguntan si realmente ya esto traerá como consecuencia el fin completo de esa dictadura que ha sojuzgado a Irán durante casi 40 años. Lo cierto es que muchos desconocen el marco histórico y las causas de esta desavenencia entre ambos países. Hoy vamos a analizar algunos antecedentes y vamos a confrontarlos con estos eventos actuales que pondrán en perspectiva exactamente qué es lo que se puede esperar en el futuro en cuanto a estas desavenencias y estos conflictos que han existido entre Irán e Israel. ¿Quiénes son exactamente los iraníes y de dónde descienden ellos? Los iraníes son principalmente descendientes de pueblos indoeuropeos, específicamente los pueblos iranios antiguos que formaban parte del gran grupo de los arios que migraron hasta la meseta iraní hace ya más de 3000 años. En cuanto al origen histórico, los pueblos arios, o sea, los indos iranios, provenían de las estepas del Asia Central y se dividieron entre dos grandes ramas, los que fueron hacia la India, que son los indoarios, y los que se establecieron en la región que hoy es Irán, o sea, los iranios. En cuanto a los pueblos iranios antiguos, entre ellos se destacan los medos, se destacan también los persas, los partos y los sasánidas. Estos pueblos formaron gran parte en la antigüedad de lo que conocimos con el nombre del imperio medo-persa. Una de las fuentes que nos da información al respecto es la Biblia. En la Biblia tenemos el libro de Daniel, en el cual hay dos capítulos que podemos conocer parte de la historia de Persia, o Medo-Persia, que era como se llamaba el imperio antiguo. Estoy mencionando el capítulo 2 y el capítulo 7. En el capítulo 2 encontramos allí que el rey Nabucodonosor, quien era ese entonces el monarca supremo de Babilonia, había tenido un sueño, y en ese sueño contempló una gran estatua que se elevaba hacia el cielo y que estaba dividida en diferentes tipos de metales. La cabeza de esa estatua era de oro, los brazos y los pechos eran de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, y después los pies se dividían en una mezcla que no se mezclaba, claro está, de barro cocido y de hierro. Así que él tuvo esa visión y quedó impresionado por ella, pero se le olvidó el sueño. Y dice la historia que comenzó a preocuparse a tal punto que llamó a todos los astrólogos, magos, adivinos, caldeos y demás de Babilonia para que le interpretaran el sueño y se lo revelaran. Cosa imposible para ellos, claro está. Así que lo que hizo el rey, como se vio defraudado porque ninguno de ellos pudo revelarle el sueño, fue hacer una orden para eliminar a todos los sabios de Babilonia. Lo interesante es que en aquel entonces un joven israelita que había sido llevado por Nabucodonosor cautivo junto con otros de sus compañeros y otros tantos miles judíos a Babilonia, su nombre Daniel, se encontraba allí. Daniel y sus compañeros habían sido llevados a las escuelas babilónicas para estudiar la lengua de los caldeos, la religión de los caldeos, etcétera. Y ellos en esos momentos pues estaban en una situación bien difícil. Daniel y sus compañeros se destacaron entre todos los que estaban estudiando porque el mismo rey cuando los analizó encontró que eran 10 veces superiores a los demás que estaban estudiando con ellos. Así que Daniel se enteró de lo que estaba pasando y le preguntó al capitán de la guardia qué es lo que estaba ocurriendo. Él le contestó diciéndole que Nabucodonosor había mandado a matar a todos los sabios de Babilonia. Así que Daniel le pidió al capitán de la guardia que le diera tiempo para él poder darle la explicación al rey. Y eso fue lo que hizo. Él le consiguió ese tiempo y esa noche sus amigos y él estuvieron orando y suplicando al Dios del cielo. Y en visiones de la noche Dios le reveló a Daniel todo el sueño que Nabucodonosor había tenido. Así que a la mañana siguiente Daniel se presentó delante del rey y le explicó exactamente el sueño. De manera que cuando Nabucodonosor escuchaba las palabras de Daniel, se quedaba asombrado como este joven le estaba explicando completamente lo que él había soñado y a su mente venían las imágenes del sueño que él había olvidado por completo. Entonces Daniel le explicó que esas divisiones de metales representaban diferentes reinos. Y leemos lo que dice el pasaje en cuestión. Tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. No es el propósito de este análisis
dedicar tiempo a la división de cada uno de los metales y lo que representan, pero sí me llama la atención especialmente la cabeza de oro y la segunda parte, los brazos y los pechos. En la cabeza de oro dice Daniel, tú eres esa cabeza de oro. De manera que se estaba refiriendo, utilizando al rey como punto de entrada, al reino de Babilonia, al imperio babilónico. El imperio babilónico históricamente se considera que comenzó su hegemonía a partir del año 605 a.C. con el rey Nabucodonosor. Era un imperio fuerte. Sin embargo, un imperio muy rico. Por eso la comparación con la cabeza de oro. Pero dice que después de él sucedería otro segundo reino. O sea que Babilonia no sería definitivamente eterna como reino. Pero ese reino no era de oro, sino que era de plata. O sea que de la misma manera que la plata es inferior al oro en cuanto a valor, así el imperio que vendría después de Babilonia no sería exactamente tan rico, pero sí su extensión fue mucho más grande. Entonces, cuando vamos al capítulo 7, nos encontramos también otra visión que tuvo Daniel. Esta no fue Nabucodonosor, fue Daniel el que tuvo la visión, y en esa visión él contempló no metales, sino contempló bestias. Y vio a Babilonia representada precisamente por una bestia, que era un león alado, y también contempló al segundo reino, que venía representado por otra bestia. Vamos a leer el texto para que tengamos una idea. Y dice así, y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Así que la historia nos enseña también, corroborando lo que la Biblia dice, que después de Babilonia sucedió el imperio medo-persa. ¿Cómo fue la caída de Babilonia? Exactamente. Vamos a ver lo que dice la Biblia. El capítulo 5 viene a formar parte de esta historia cuando nos presenta la caída de Babilonia bajo el reino de Belsasar. Su padre Nabonido se encontraba en unas incursiones por otro lugar, y entonces Belsasar había sido enviado para proteger a Babilonia porque los persas se estaban acercando en una forma rápida, de manera que él tenía que estar allí para defender la ciudad. Sin embargo, el capítulo 5 nos dice que Belsasar, diferente a lo que debía haber hecho, organizó una gran fiesta y estaba con todos sus príncipes y con sus concubinas bebiendo vinos y demás. Y entonces se le ocurrió la nefasta idea de traer los vasos sagrados que eran del templo de Salomón para que sus príncipes y concubinas bebieran vino en él, que fue realmente un hecho sacrílego. Así que en esos momentos surgió una mano misteriosa que comenzó a escribir en la pared y le escribió unas palabras que eran realmente enigmáticas para él. Las palabras estaban en arameo, un idioma que él podía haber leído perfectamente, pero quizás como su mente estaba embotada de vino y por el temor que le infundió aquella mano, no fue capaz de leerla. El mensaje decía, Mene, Mene, Tekel, Uparsi. Entonces él estaba también, al igual que Nabucodonosor, frustrado y comenzó a llamar a todos los sabios para que le explicaran y ofreció premios, pero ellos vinieron y ninguno pudo explicarle tampoco al rey la interpretación de aquellas palabras enigmáticas. Así que la reina madre entró y le dijo, no te turben vuestros pensamientos, oh rey, porque aquí en el reino hay alguien que pueda descifrar eso. Y le comentó sobre Daniel, alguien que Belsasar indudablemente conocía, pero lo ignoró porque era sencillamente judío. Así que Daniel fue traído y Daniel explicó al rey la interpretación de aquellas palabras. Y vamos a leer lo que dice el texto. Después de reconvenirlo, Daniel le dijo, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsi. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. ¿Qué fue lo que hicieron los persas? Los persas llegaron a Babilonia y encontraron que Babilonia estaba totalmente flanqueada por un foso que era alimentado por las aguas del río Éufrates. Pero descubrieron que había un lago cerca que estaba prácticamente secado. Así que desviaron durante toda esta noche en una obra de ingeniería increíble las aguas del río Éufrates hacia ese lago desecado. Y entonces, algo inexplicable,
parece ser que porque estaban en la orgía de la fiesta que estaban celebrando, los guardas de la ciudad olvidaron cerrar las puertas que llegaban hasta abajo en el foso y las dejaron abiertas. Así que los soldados persas pasaron por debajo de esas puertas, entraron en la ciudad y la tomaron, como dicen algunos por ahí, sin tirar un tiro. En realidad no tenían armas de fuego, simplemente espadas y lanzas y demás. Pero en esa noche fue tomada Babilonia y, según nos dice la Biblia, esa misma noche fue muerto Belsasar, tal como Daniel lo había predicho. Entonces comenzó a imperar el imperio medo-persa. Estamos hablando que esto ocurre en el año 538 antes de Cristo. Ahora bien, Jenofonte, de acuerdo con Herodoto, los grandes historiadores antiguos, dice que un ejército combinado de medos y persas ingresó en la ciudad a través de un canal del río Éufrates, que fue desviado hacia las trincheras que Ciro había cavado para la invasión, y que la ciudad no estaba preparada debido a un gran festival que se estaba celebrando. Fíjense que en la visión de Daniel del capítulo 7 aparece el oso llevando 3 costillas en la boca. Esas 3 costillas representan los 3 pueblos que ellos dominaron, que fueron Babilonia, Libia y Egipto. Y aparece otra descripción diciendo que el oso se levantaba más de un lado que de otro. Parece que tenía una pata más grande o tal vez estaba cojo. Eso representa la unión de 2 imperios que fueron los medos y los persas. Los medos siempre fueron más débiles, los persas más fuertes. Por esa razón, esa descripción encaja perfectamente. Ahora vamos a ir a otro libro de la Biblia, el libro de Esther. En el libro de Esther encontramos un documento histórico que nos revela los hechos ocurridos durante el reinado de Asuero, o sea, Jerjes, quien era hijo de Darío Gistapes, conocido como Darío el Grande, y que reinó a la muerte de este desde el año 486 hasta el año 465. Fue en este tiempo que Amán, el taimado y cruel personaje que había sido honrado por el rey, colocándolo por encima de todos los príncipes, urdió un siniestro plan para destruir al pueblo judío que aún se encontraba cautivo en Susa, la capital del reino medo-persa. Pero gracias a la intercesión de la reina Esther, Jerjes intervino para liberar a los judíos, mientras que Amán era ahorcado en la horca que él mismo había preparado para Mardoqueo, primo y padre adoptivo de Esther, por el solo hecho de rehusarse a inclinarse delante de Amán para rendirle reverencia. Este suceso ha quedado como símbolo de los planes que Satanás ha tratado de desarrollar para destruir al pueblo de Dios a lo largo de las edades y en estos tiempos, a la iglesia fundada por Cristo y los apóstoles, la cual constituye el Israel espiritual de nuestros días. De esto nos habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículos 13 al 20. Él dice allí, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión, hablando de los judíos, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. En esta metáfora, Pablo está comparando a Cristo con el olivo, en el cual están injertadas aquellas ramas que son precisamente el pueblo de Dios original, el pueblo de Israel, pero fueron desgajadas. ¿Cómo fueron desgajadas? Dentro de un momento le explicaré exactamente esto, pero lo que sí quiero hacer es notar exactamente la trayectoria en la relación del pueblo de Israel con Medo-Persia. Medo-Persia domina Babilonia, el pueblo de Israel que estaba cautivo en Babilonia pasa a ser cautivo entonces de Medo-Persia, y de ahí en adelante pues la historia une a ambos pueblos de alguna manera, de tal forma de que Medo-Persia se convierte en las manos de Dios en un elemento básico para liberar a su pueblo del cautiverio que había sido sometido por Babilonia durante 70 años.
Además de esto, la historia que nos menciona Esther, pues nos presenta indudablemente cómo dentro de ese ambiente, durante el imperio medo-persa, el pueblo de Israel estuvo a punto de ser destruido por el plan bien urdido de Amán de eliminar completamente al pueblo judío. Solamente la intervención de Dios hizo posible que eso no ocurriera. Ahora vamos a ver algo acerca de Irán a lo largo de la historia y sus planes geopolíticos en relación con Israel y con el resto del mundo. Antes de 1979 es curioso que Irán, bajo el Shah, era neutral o incluso cooperativo con Israel. Tras la Revolución Yemení y la Revolución Islámica en 1979, la nueva República Islámica adoptó una política exterior que definía a Israel como ilegítimo y opresor de los palestinos. Esta postura se inscribió en la ideología oficial del régimen y se ha mantenido como uno de los pilares retóricos desde entonces. ¿Cuál es esa ideología? El régimen iraní ha requerido durante décadas que Israel no debería existir como Estado. Esto proviene de una visión que considera a Israel como un implantado colonial y una injusticia histórica contra los pueblos musulmanes, especialmente los palestinos. Por otra parte, Irán ve su confrontación con Israel como parte de una lucha más amplia por el liderazgo del mundo musulmán y la resistencia contra influencia occidental. La hostilidad hacia Israel sirve para reforzar esa posición y movilizar apoyo interno y regional. Ambos países, no obstante, se prescriben como amenazas existenciales. Israel ve el programa nuclear progresar día tras día en Irán como un riesgo de seguridad directo, mientras Irán, por su parte, ve la postura militar preventiva de Israel como agresiva y amenazante. Además de Irán, Israel ha tenido que enfrentarse a varios países vecinos para poder subsistir desde que fue constituido en Estado desde 1948. En este mapa que ustedes contemplan, pueden ver algunos de los países que rodean a Israel y la repercusión histórica que han tenido en sus confrontaciones con este Estado. Por ejemplo, Arán. La actual Siria corresponde en gran parte al antiguo reino de Arán, con capital en Damasco. Según nos menciona el primero y segundo libro de Reyes, hubo frecuentes guerras entre Israel y también Arán. Ben-Hadad, por ejemplo, fue uno de los reyes más conocidos que hizo guerra contra Israel. Jordania, por su parte, que fue integrada por las antiguas tribus de Moab, Amón y Edom, que fueron irreconciliables enemigos de Israel y eran descendientes precisamente de Lot, también representan enemigos potenciales que durante años han hostigado al Estado israelita. O sea, el territorio de Jordania en la Biblia estaba ocupado por moabitas, amonitas y edomitas. Los moabitas y amonitas procedían de Lot, en aquella relación incestuosa que tuvieron sus hijas con Lot. Y también los edomitas proceden de Saúl, quien era hermano de Jacob. Estas tres tribus fueron enemigos de Israel durante toda la historia bíblica y estuvieron siempre en guerra contra el pueblo de Israel. Históricamente fue uno de los rivales más constantes del reino del norte de Israel. Por otro lado, vemos la región de Gaza. El contexto histórico nos presenta que los de Gaza son descendientes de los filisteos. Gaza fue una de las 5 ciudades principales que los filisteos tenían, junto con Asdod, Ascalón, Ecrón y Gat. Los filisteos fueron uno de los enemigos más constantes de Israel durante el periodo de los jueces. Sansón, por ejemplo, estuvo prisionero en Gaza, como nos menciona el libro de los jueces en el capítulo 16. Goliat, el gigante derrotado por David, era filisteo. Y también la Biblia nos habla acerca de los conflictos que hubo entre Israel y los filisteos con mucha frecuencia en tiempos de Saúl y David. Ahora, ¿qué le depara el futuro a Israel? Hay profecías que fueron cumplidas, hay otras que están en cumplimiento. Daniel, por ejemplo, en el capítulo 9, en el versículo 24, nos habla de un periodo que fue señalado para el pueblo de Israel y que parten de una profecía que se encuentra en el capítulo 8, versículo 14, donde nos habla de 2300 años que habrían de transcurrir desde la salida del decreto para edificar a Jerusalén hasta el final de ese periodo, de los 2300 días, en el cual comenzaría el juicio investigador en el reino de los cielos. Pero ese tiempo habría un periodo más corto que habría sido señalado para el pueblo judío. Y de eso nos habla precisamente Daniel 9, y leemos el texto. 70 semanas
están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. De acuerdo a la manera de computar el tiempo profético en la Biblia, un día equivale a un año. Si son 70 semanas, 70 por 7 días que tiene cada semana son 490 días, o sea, 490 años que habían sido señalados para el pueblo judío para hacer todas estas cosas que describe el texto. Esos 490 años, una oportunidad adicional que Dios le estaba dando al pueblo judío para arreglar sus problemas. Si no lo hacía, pues sería rechazado por Dios. Y ese tiempo comenzaría a partir del evento que señalaba el comienzo de los 1300 días, o sea, del decreto que fue dado precisamente por Artajerjes. En ese tiempo, el pueblo judío podía salir para regresar a Jerusalén y terminar finalmente aquel tiempo de cautiverio. Tomemos en cuenta que ese periodo comienza en el 457 antes de Cristo, y si vamos el hilo de la historia, pues nos lleva al año 34 después de Cristo, que fue precisamente el año en que Esteban fue apedreado. Ese fue el primer mártir cristiano. En ese día concluye precisamente las 490 años y el pueblo judío quedó totalmente rechazado por Dios como pueblo. Sin embargo, hay una puerta de esperanza que le vamos a mencionar en un momento. Pero antes de llegar ahí, vamos a ver qué fue lo que ha ocurrido. Esta historia no termina allí. Evidentemente, el pueblo judío ha sido uno de los pueblos más perseguidos, más pisoteados. Vino después la invasión de Flavio Tito Vespasiano en el año 70, en que fue destruida toda la ciudad de Jerusalén, incluyendo el templo. Los judíos fueron dispersos, vino la gran diáspora. Hemos visto la historia del pueblo judío, cómo ha sufrido a lo largo de los tiempos el gran holocausto provocado por Adolfo Hitler, en el cual murieron, se dicen, alrededor de 6 millones de judíos, y también la historia que nos ha traído como consecuencia de haber sido establecido el Estado de Israel en el año 1948, en que el pueblo judío siempre ha estado pisoteado y ha estado perseguido y hostigado completamente por los pueblos que están alrededor de él. ¿Por qué esto? ¿Por qué un pueblo que fue el pueblo escogido por Dios ha tenido que sufrir tanto, ha tenido que pasar por tantas vicisitudes para poder mantenerse en ese pequeño lugar donde se ha mantenido luchando contra viento y marea para poder subsistir? Bueno, ellos mismos se buscaron el problema y vamos a demostrarlo. Vamos a ir en el tiempo atrás, al momento cuando Jesús estaba siendo presentado delante de Pilato para ser juzgado y determinar qué habría de ocurrir con él. En el texto leemos lo siguiente: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Lo que reclamó precisamente el pueblo en aquel momento es que la condena, la maldición que iba a caer precisamente sobre el pueblo judío por causa de haber crucificado a Jesús, el Hijo de Dios, no solamente quedara circunscritos a aquella generación que vivía en esos momentos y que estaba presente allí en ese juicio, sino que también se extendiera a lo largo de los tiempos para que los hijos, los descendientes también fueran víctimas de esa maldición. Evidentemente eso es lo que ha ocurrido. O sea, la sangre de Cristo, que fue reclamada como castigo por causa de haber participado en un juicio de esa clase, un juicio del cual el Hijo de Dios fue condenado a morir como un truán, como un vil asesino. Eso realmente fue tan terrible, eso fue tan aborrecible, que el pueblo judío habría de pagar a lo largo de las épocas y las edades por haber cometido tal villería. Ahora, el mismo Jesús profetizó lo que hoy estamos viendo. Leemos en las palabras de Jesús: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esta es una profecía que pesa absolutamente sobre el pueblo de Israel y no va a ser eliminada sino hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. O sea, se está refiriendo al tiempo de las naciones. Y solamente eso se va a cumplir cuando Jesús venga a la tierra y finalmente termine con la historia de este mundo cargado de pecado. De manera que la sentencia pronunciada por Jesús
La sentencia que ellos mismos se pronunciaron, que cayera sobre ellos, la maldición de la sangre de Cristo, ha de pesar sobre el pueblo de Israel hasta el fin del tiempo. Eso es inevitable. Por eso es que ustedes están viendo precisamente lo que ha ocurrido durante tantos años de luchas intensas tratando de sobrevivir al espanto que produce el ser perseguido por enemigos y por pueblos que constantemente están tratando de destruir a la nación israelita. Ahora, ahora hay una puerta de esperanza, tanto para Israel como también para el mundo musulmán, como para todos nosotros. Esa puerta de esperanza se abre para poder solucionar un conflicto que no soluciona ni las armas ni soluciona ningún tratado. Y esa puerta es precisamente Cristo. Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De manera que Jesús abre la puerta de esperanza para todo el pueblo de Israel. Sí, fueron rechazados en el año 34 de nuestra era porque no cumplieron con el plan de Dios. Finalmente, en lugar de acercarse a Jesús y abrir las puertas para que Jesús entrara en sus vidas, lo que hicieron fue perseguirlo y finalmente crucificarlo en una cruz. Y después mataron a Esteban, un hecho que trajo como fin ya el rechazo total del pueblo judío. Todavía Dios le dio 3 años y medio más de oportunidad después de la muerte de Cristo al pueblo de Israel. Sin embargo, el pueblo no aprovechó esa oportunidad. Hoy por hoy, todavía el pueblo de Israel está allí y muchos judíos están dispersos en todo el mundo, pero la puerta de la esperanza está abierta. Como decía Pablo, Cristo es poderoso para otra vez injertar en el olivo que es el mismo, a aquellas ramas que fueron desgajadas. Ese olivo del cual Pablo habla todavía está llamando a los pecadores a venir al arrepentimiento. Y entre ellos se encuentran los hijos de Israel también. El pueblo de Israel puede venir a Jesús y puede aceptar a Jesús como Salvador personal y de esa forma seguir formando parte del gran Israel, que ya no está formado simplemente por una pequeña nación allá circunscrita en lo que se llama el ombligo del mundo, sino que está formada por todos aquellos que aceptan a Cristo como su Salvador personal y que son herederos, por lo tanto, de la promesa dada a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. La bendición de Dios, queridos, no es solamente para un pueblo. La bendición de Dios es para todo el mundo. Y todos aquellos que formamos parte de ese Israel recibimos esa bendición. Por eso dice el apóstol Pablo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Esta es una maravillosa promesa que nos pertenece a todos. Por lo tanto, quiero hacer un llamado hoy, tanto a aquellos que son del pueblo de Israel como los que son del pueblo iraní. Cristo es la puerta. Cristo es el único que puede dar libertad, seguridad y paz a tu corazón. Ojalá este conflicto termine. Ojalá la luz del Evangelio pueda entrar en aquellos corazones sinceros que están realmente buscando al Señor y buscando para sus vidas una esperanza. Ojalá Cristo pueda finalmente aliviar las necesidades de todos los que sufren, pueda consolar a tantos que están enlutados en estos momentos, pueda traer paz a los corazones y que el Espíritu Santo pueda guiar a aquellas almas sinceras, tanto de Israel como de Irán, pueda guiarlos al Evangelio, pueda guiarlos a Jesús. Que Dios bendiga a todos, es mi deseo y oración.